Sanlúcar de Barrameda tiene una gran extensión de terreno agrícola. Este sector primario tiene su principal foco en las zonas de cultivo intensivo hortícola de los llanos de Bonanza y Colonia Montalgaida. El abastecimiento de agua para este tipo de cultivo debe ser continuo y abundante, ya que precisa de bastante suministro para que se consiga una buena cosecha. En el caso de la zona de la Algaida, esta cuenta con una estación de bombeo para dar servicio a todos sus socios o comuneros. Dicha estación se encuentra en las inmediaciones de las Marismas de Sanlúcar. Antonio Lara es el presidente de esta comunidad de regantes y como conocedor de la zona y agricultor, es la persona más idónea para hablarnos de todo este proyecto. El cultivo en el campo, el riego, pero mucha gente se preguntará de dónde viene ese agua. Vamos a ver. El agua viene directamente del pantano o bien de la depuradora de Jerez. El agua viene a través del río Guadalete, donde nosotros la captamos en el portal. Tenemos una estación de bombeo, conjuntamente con la comunidad regante de Costa Noroeste. Ahí la bombeamos y la canalizamos hasta llegar a una estación de bombeo que tenemos en el Bercial. Del Bercial bombeamos y viene directamente a la barza que tenemos aquí de decantación. De esa barza de decantación la pasamos a la otra de regularización, que es donde cogemos el agua y ya la bombeamos directamente ya a los agricultores, a la gente del campo. O sea, esta balsa de decantación es donde primeramente viene el agua vertida desde el Bercial, que viene previamente desde el portal, en fin, desde lo que es la zona de Jerez, ¿no? Sí, este agua viene de la zona, como tú has comentado, viene, la tiramos aquí y toda la materia orgánica, toda la basurilla y todo se decanta, se van al fondo del agua y de ahí se tiene un tiempo y se pasa a la otra balsa, ya diremos limpia. De ahí es donde la cogemos ya, que va en buena calidad para regar los cultivos que tenemos. O sea, este primer decantado que tiene esta balsa es un poco a la antigua usanza, a peso. A peso. Como si fuera el mosto, ahí, en una bota. Así. Inmensamente grande, ¿no, Antonio? Hombre, que date cuenta que tenemos aquí 1000 hectáreas de regadío, como ves aquí en la zona, de mucho invernadero y todo, y entonces no podemos andar con ridiculeces. Tenemos que tener una buena balsa, de tener almacenado por lo mínimo para 20 días, un mes, cuando estamos en plena campaña de riego. Estamos hablando de 20 días, un mes, en caso de que no tuviéramos otro almacenamiento de agua que el que tenemos aquí. Ahí. Antes teníamos muchas dificultades en el riego porque había momentos que entraba en el Guadalete, entraba a través de los ríos salados, entraba agua salada, avería que había en la red, en la canalización, en lo que fuera, había avería y había que cortar el agua una semana, 5 días, incluso hasta 10 días. Y eso se padecía mucho, se padecía aquí los agricultores, lo padecía mucho que no podían regar. Hoy, gracias a esto, el mantenimiento lo tenemos asegurado, a no ser que haya una avería dentro de la red interna de la canalización de los agricultores, que eso hasta ahora no ha sucedido y esperemos que no suceda. Eso es un almacenamiento en caso de una restricción, en caso de que no hubiese más que el agua que tenemos en estas dos balsas. Después de almacenamiento, vale como almacenamiento, ¿no? Pero esto, la base fundamental es el tema de almacenamiento, como ha comentado, para las averías. Cuando hay averías, que antes nos quedábamos sin agua incluso 3, 5, 7, 8 días de las averías que teníamos a través de las tuberías que venían del Bercial para acá, o en el tema de canalizado del portal al Bercial, o que a lo mejor fallaba, se pedía agua a la cuenca del Guadalete, se pedía agua a través del pantano y la soltaban tarde y tardaba mucho en caer, llegar hasta el portal. Había ahí un ciclo de tiempo que nos quedábamos sin agua aquí. Con esto nos garantizamos que el agua no se corta, tenemos agua siempre. El agua que tenemos aquí, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué zonas de cultivo va de Sanlúcar de Barrameda?
Esto va a la zona de Montalgaida, va a lo que es las marismas, los pinares de Montalgaida, los montes comunales diremos, y lo que es la colonia antigua, los 200 lotes de 200 hectáreas que hay en la colonia. ¿Cuándo empieza a funcionar esta comunidad de regantes, de este sector de la colonia Montalgaida? Esta comunidad de regantes empieza sobre el 86, llevamos sobre 30-31 años funcionando ya, abasteciendo a lo que es los campos. ¿Muchos socios? Socios hay sobre 1.200 por ahí, pero vamos, hectáreas lo que tenemos son 1.000 hectáreas de regadío, sobre una hectárea comunero, no socio comunero. ¿Cuándo empieza el trabajo aquí y cómo es el trabajo que se desarrolla aquí en la comunidad de regantes de esta zona? El trabajo de la comunidad ahora mismo de lo que es la comunidad de regantes consiste en llevarle a cada agricultor, llevarle el agua, medianamente el agua que necesita para sus cultivos, de tener un reparto más o menos equitativo cada uno, de intentar mejorar las infraestructuras, lo que es los sistemas de riego y aprovechar el agua lo mejor posible. Una vez que pasamos de esta balsa a esta, pasamos ahí a un depósito donde le meten presión, ¿no? De ahí donde se capta, aspira las bombas, donde se capta el agua, hace la aspiración las bombas que metemos en la red de riego, que es la que va suministrando a cada agricultor, que tiene cada uno en sus parcelas, tiene una llave, una arqueta con su llave y su contador. Y le va llegando cada uno, cada vez que necesita el agua. Tenemos un horario de riego que empezamos el horario de verano, porque en invierno es diferente, en invierno se necesita menos. En el horario de verano mandamos agua de 8 a 10 de la noche, de ahí se reparten dentro de las arquetas, se reparte cada uno dependiendo del terreno que tiene, el horario que tiene, las horas de agua que tiene cada uno, que más o menos se van abasteciendo con el agua que está dando. ¿Estamos hablando de miles de litros que contienen estas balsas o de millones de litros? Estamos hablando de millones de litros. Aquí nosotros estamos gastando en torno a lo que es durante todo el año, en torno a los 8 hectómetros, 8 y pico hectómetros de agua. Equivale por hectárea más o menos sobre en temporada de riego sobre unos 1.800 metros cúbicos y en temporada de menos riego sobre 500 metros cúbicos. Lo que le estamos suministrando a los comuneros. Se ve un agua muy natural porque vemos a patos y gallaretas, quiere decir que la salubridad del agua es algo que está a la vista. El agua es de buena calidad, se podía mejorar, pero es de buena calidad. ¿Mejorar en qué sentido? ¿Salinidad? Hombre, en el tema de salinidad. Porque la sal no le viene nada bien a la planta. No le viene nada bien, pero vamos, los parámetros que tiene de sal son tolerantes para la planta, lo que pasa es que se puede mejorar. Y ahora estamos de enhorabuena con esto que ha caído en la cuenca de Jerez, ¿o es poca cosa? Vamos, el agua siempre es bien recibida por muy poca que caiga. La verdad es que sí, que estamos contentos, de hecho nos hemos llevado 2 días sin bombear agua, hoy estamos bombeando alguna que vamos a estar bombeando media jornada nada más, porque necesita alguna gente para los invernaderos, porque lo que es el campo afuera ahora mismo está bien de agua. Vamos a ver, si de aquí a 3 o 4 días no llueve más, pues tendremos que empezar otra vez, normalizar lo que es otra vez el riego, pero ahora mismo hay un ahorro de agua, de coste energético. Date cuenta, el ahorro más grande para mí es el coste energético. El coste energético, nosotros, el presupuesto que tenemos en la comunidad, casi el 48% es coste energético. Días que no funcionan las cazabombas, días que nos ahorramos ese coste, que viene muy bien para la comunidad para tapar otras cosas. ¿Y hay alguna forma de ahorrar en ese coste energético? ¿Hay algún artilugio, algún mecanismo que se vaya a poner en funcionamiento o esté que tengáis en la mente a la hora de...? Estamos haciendo un proyecto, de hecho lo están redactando una ingeniería de Sevilla, de hacer un proyecto
para anular una estación de bombeo, es decir, que una estación de bombeo que está consumiendo en torno a 8 o 10.000 euros todos los meses que se paga el recibo de luz, pues estamos en ello y la queremos anular. 8 o 10.000 euros Sí. en recibo de luz. De luz, estamos hablando que la que tenemos aquí enfrente, que estamos ahora mismo en la Barza, está llegado a gastar este año hasta 27.000 euros en un mes. 27.000 euros en Coste energético, nada más. trifásico. 27.000 euros y partiendo la cara con las eléctricas, buscando cuál es la mejor opción, porque tenemos asesores que nos van asesorando y en el momento que esta otra empresa esta de la eléctrica está más asequible, pues nos cambiamos y así, y es así, y fíjate cuánto pagamos. Ese es un coste que hay que absorber por parte de los comuneros, pero ¿cuánto cuesta o cuánto ha costado hacer toda esta infraestructura? Vamos a ver, esta Barza tenía un presupuesto en el proyecto de 3.200.000 euros más o menos. Esto era subvencionado a través de los fondos FEADE, de los fondos europeos, al 90%. Nosotros hemos tenido que costear el 10% más el IVA, que se nos ha puesto en torno al 30-31% del cómputo, vamos, del global del coste de la obra. De ahí nos ha quedado a pagar a nosotros, lo que es los comuneros, en torno a 800.000 euros. Esos 800.000 euros los hemos financiado a 10 años y los comuneros están pagando mensualmente una cuota que se está pagando todos los meses. Esto. ¿Y el Fondo Europeo responde? El Fondo Europeo respondió en su momento. Vamos, nos costó trabajillo, llevamos un tiempecillo, pero vamos, al final cobramos la subvención, no ha habido problema ninguno. Estamos en terrenos de la Junta de Andalucía. Bueno, este terreno era de la Junta, hoy es propiedad de la Comunidad de Regantes. Cedido. Cedido. O sea, este terreno que era de la Junta de Andalucía, todo lo que es la marisma, en margen derecho, si vamos en dirección hacia las compuertas, todo esto es de la Junta de Andalucía. Y en su día cedió lo que era el terreno. ¿Cuántas hectáreas tiene esta finca donde se desarrolla todo este plan de suministro de agua para la comunidad de regantes de Montalgaida? Esto tiene en torno a sobre 14 hectáreas y vamos, hasta ahora tenemos suficiente con esto. ¿Tenéis bastante con este proyecto o tenéis pretensión de ampliarlo? Vamos a ver, lo que es la Barza ahora mismo no tenemos pensamiento de ampliación. Lo que sí tenemos en mente, y de hecho estamos andando ya, gestionando y andando pasos, es de ampliar la zona regable. Meter en esta zona aquí, en esta zona de la Junta, meter 600 hectáreas. Le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía que nos ceda 600 hectáreas para ampliar la zona de regadío. O sea, dentro de este margen derecho de la marisma, ampliarla con 600 hectáreas de regadío. De regadío, porque hoy entendemos nosotros, y lo estamos viviendo ya los jóvenes agricultores, que la tierra que tenemos en Montalgaida, diremos lo que es la zona de Montalgaida, es la misma que hace 30 años y las familias van creciendo, cada vez necesitamos más tierra. Hoy el padre que tenía una hectárea la ha tenido que repartir para 3 o 4 hijos, ya no tiene una hectárea, tiene 2.500 metros, entonces nos vemos obligados a tener que coger tierra por otro lado, y entonces se la estamos pidiendo a la Junta de Andalucía. Y otro de los problemas grandes que tenemos es los productos que nosotros comercializamos, que criamos aquí en la zona, tienen los precios de hace 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Hoy y el mercado no cambia. Entonces, hoy para sobrevivir a la agricultura, hoy hay que producir. Hay que expandirse. Expandirse, tener maquinaria y expandirse, de producir para poder sobrevivir. Estamos hablando que ya la agricultura se convierte casi en un medio de vida para los que vienen detrás, porque en vista de lo que hay, de cómo está la cosa, hay algunos que dicen voy a tirar por la calle de en medio. Hoy todo el mundo sabemos la crisis que hay tan grande, las pocas oportunidades que hay, están las criaturas estudiando y se llevan 10 o 12 años sacando una carrera y después no tiene salida ninguna. En la agricultura, poco más o menos, aquí una vez mejor, otra vez peor, vamos tirando para adelante. Entonces los agricultores de aquí, la zona,
el 70% tiende a quedarse en la zona, seguir produciendo. Entonces nos hace falta más tierra y es lo que estamos solicitando. Antonio, hablemos de la primera estación que tenéis de bombeo, que no es precisamente esta, que quedó un poco obsoleta y que de alguna forma llegaba el agua al sitio. Hombre, claro, tenemos la que hemos anulado, que está en el Pinar de Montalgaida, la antigua estación de reimpulsión de bombeo, que no era una, diremos, tal como le venía el agua por el tubo, llegaba allí y lo que hacía era reimpulsarla. Entonces, esa estación de bombeo pues tenía la dificultad que lo que mandaba era el agua que le llegaba, y lo que llegaba era 520 litros por segundo. Eso era insuficientemente para los agricultores de la zona. Había sectores, diremos, en la punta de los ramales, que había gente que no les llegaba agua prácticamente. Había gente que eso era la lucha que yo tenía siempre con la administración, con la delegación de agricultura, Junta de Andalucía y todo, que no podía consentirse que un agricultor de la misma zona tuviera agua para su cultivo y otro dentro de la misma zona que no pudiera regar, porque es que no le llegaba el agua. Y gracias al goteo. Gracias al goteo y gracias a todo, pero no le llegaba el agua a su balsa, porque aquí todo el mundo, aquí no regamos a presión, sino es decir, tenemos una arqueta y cada uno echamos el agua en nuestras balsas. De forma individual, una especie de tollo, una balsita pequeña según las dimensiones de la finca. Ahí está, ahí. Y entonces había gente, claro, que por circunstancias estaba más cerca de lo que era la madre, lo que sea, pues cogía agua suficiente, y los que estaban más retirados no les llegaba el agua. A través de esta obra, pues hemos mejorado eso. Entonces, con la obra esta que hemos hecho, antes con la estación de reimpulsión estábamos mandando 520 litros por segundo, que era lo que teníamos, que no teníamos más agua porque no llegaba más. Hoy esos 525 litros por segundo, 520 litros, lo mandamos a la balsa de decantación y captamos el agua de regularización, la que tenemos atrás a mi espalda. Esta estación de bombeo aspira toda la demanda que hay, y hemos conseguido meter en la red de riego, hemos conseguido meter 900 y pico de litros por segundo. Que ya son litros. Con esa mejora que hemos hecho de litros por segundo, ¿qué ha pasado? Que claro, al que no le llegaba agua le está llegando. Entonces el reparto de agua es más eficiente. Es más equitativo. Es más equitativo que antes. Y sobre todo también llegará con más presión. ¿Con cuántos kilos de presión llega? Depende en los puntos y todo, pero el de salida tiene 4 kilos de presión de la estación de bombeo, lo que nunca. Cuando estábamos con la antigua, llegábamos a 2 kilos cuando llegábamos. A lo que es las arquetas individuales, a cada uno le puede llegar sobre 1 kilo y algo. Que ya es presión. Y sobre todo el caudal. Caudal. Nosotros mandamos agua hasta la arqueta, y a partir de lo que es el contado por fuera, ya cada uno hace lo que mejor vea. ¿A qué le temen más una comunidad, o los que trabajáis más a esta comunidad? ¿A un reventón? Ahora mismo, antes sí a un reventón, hoy no. Hoy, gracias a Dios, a la balsa no la tememos. Le tememos a que se venga lo que está viniendo, la sequía y nos podamos quedar sin agua. Y es algo cíclico. Claro, esto suele ser, como se viene, tiempos atrás, suele ser por ciclo. Viene ciclo lluvioso y viene ciclo de sequía. Y yo creo que ahora vamos a pasar uno seco, de hecho lo estamos pasando ya. Llevamos ya varios años y vamos a ver si este año cambia. Contáis también con una zona muy caliente en verano. Aprovecháis la lluvia, que también queda ahí, pero tiene que haber una cierta evaporación, ¿no, Antonio? Sí, la evaporación que hay... Es con lo que hay que contar también. La evaporación, esta balsa tiene calculado que sobre 300.000 metros cúbicos se evaporan en el año. Pero de esos 300.000 metros cúbicos, es evaporación, pero también con la lluvia también se recupera parte de la evaporación, aunque lo que es la evaporación se puede quedar sobre 200.000 metros cúbicos de agua. Se compensa una cosa con la otra, porque cuando llueve el agua también queda ahí. Se queda aquí. Todo no es pérdida, sigue siendo pérdida, pero no todo.
Las balsas que recogen el agua procedente de la cuenca jerezana cuentan con una capacidad de millones de litros. El resultante de la misma excavación sobre el terreno de arcilla expansiva para efectuar los embalses ha servido como muro de contención y a la vez para caminos de comunicación dentro del circuito. Si quieres, vamos y vemos una pequeña balsa para que veas cómo le llega el agua al agricultor a su campo. Y también vemos la antigua estación de repulsión de bombeo. Me parece estupendo. Vamos a verla. Vamos. Lo cierto es que por mucha abundancia de agua que hubiera, el llevar ese caudal a cada agricultor ha sido todo un reto. Y no digamos el aprovechamiento de ese almacenamiento, apurando hasta la última gota, mimando esta bendita tierra que ha visto crecer a algunos de los mejores productos hortícolas de todo el mundo. Tu audición en las mejores manos. Hay personas que han contribuido de alguna forma a la historia más popular de esta ciudad. Nombres entrañables que nos hacen trasladarnos a cualquier momento de nuestra memoria, por muy escondido que esté.
El fruto de la sociedad actual se lo debe en buena parte a aquella infancia que se puso en manos de grandes familias, grandes docentes y sobre todo de un apartado que ayudó a contribuir que nuestros primeros años de vida fuesen los más sanos posibles. De esa gran e infinita primera etapa del hombre nos puede hablar sin duda alguna un gran doctor, alguien que su destino le puso por suelo Sanlúcar de Barrameda, don Jaime Aparicio Santos. Don Jaime Aparicio Santos. Sí, señor. Gaditano, pero sanluqueño. Gaditano de nacimiento, pero sanluqueño porque evidentemente llevo aquí viviendo mucho más tiempo de lo que he estado viviendo en Cádiz, evidentemente. Hace ya, pues, fíjate, va a ser 50 años. Que no son pocos. Que no son pocos. Habrá muchos sanluqueños que no puedan contar ni esos 50 años. Efectivamente. ¿A qué se dedica un médico cuando se jubila? ¿Sigue pensando como médico? Bueno, lo hay de todos. Lo hay de todo, porque bueno, yo tengo compañeros con los cuales he tenido ocasión de contactar no hace mucho, porque hemos celebrado los 50 años de la promoción mía de medicina, y lo hay de todo, o sea, desde aquel que una vez que se ha jubilado no quiere saber absolutamente nada de la profesión, a otros que pues siguen de alguna manera involucrados en temas profesionales. Yo estoy entre ellos, entre estos últimos, porque yo no, a pesar de estar jubilado, yo me jubilé lógicamente en la Seguridad Social cuando llegó la edad que no admitían el que se pudiera continuar, aunque estuviera en plenas facultades. Me está diciendo eso como si no quiso nunca jubilarse. Yo no quería jubilarme, yo en mi fuero interno me encontraba y si te digo, pues me sigo encontrando con plenas facultades, gracias a Dios, ¿no? Para continuar. En la Seguridad Social ahora han cambiado un poco las cosas, pero en aquella época te daban la carta de libertad, ¿no? Te mandaban una cartita diciendo que al final de la jornada laboral cesaba por jubilación forzosa. Entonces, así de duro y así de escueto, ¿no? ¿Qué sintió cuando recibió esa carta? Pues cuando la recibí me sentí molesto porque yo consideraba que una persona, sea la que sea, que ha estado en un puesto de trabajo durante tantísimos años, yo en aquel momento trabajando para la Seguridad Social, había cumplido 40 años, me parecía un poco elegante y poco, digamos, digno el despedir a una persona con una carta diciéndole que cuando termine su jornada laboral por jubilación forzosa termina su trabajo. Y la verdad es que después, al cabo de unos cuantos días, al cabo de 15 o 20 días, recibí otra carta ya de la dirección del distrito, bueno, pues de alguna manera reconociendo la labor que había hecho, en fin, un poco suavizando un poco el tema. Yo no sé si es que les llegó un poco a los oídos de quien correspondía el malestar que yo había sentido, o es que esa era la norma, ¿no? Pero bueno, eso pasó y pasó. Yo seguí ejerciendo la profesión, que me gustaba y me sigue gustando, hasta que, como digo, llegó un momento en que decidí pues ya dejar la consulta y dedicarme de lleno a otro tema en el que yo estaba involucrado desde hacía ya unos cuantos años. Yo siempre he estado, digamos, involucrado con el tema colegial, pues se puede decir que casi desde el principio de mi colegiación. He tenido diferentes responsabilidades. Yo he sido presidente de la Junta Comarcal del Colegio Médico durante unos cuantos años
Y después me pidieron en el colegio que si quería formar parte de la comisión de deontología. Le dije que sí, porque bueno, era un servicio que yo les prestaba al colegio, a mis compañeros, y bien, pues me ilusionó. Con el paso de los años, el que entonces era presidente de la comisión de deontología dejó de serlo por cuestiones personales, y entonces me propusieron que si yo quería ser el presidente de la comisión de deontología, y es lo que estoy ahora mismo, el presidente de la comisión de deontología del Colegio Médico de Cádiz. Ese concepto ético de su profesión que iba paralelamente con su profesión como médico. Totalmente. Lo que sucede es que ahora la cosa está cambiando muchísimo. De unos años para acá se está haciendo mucho hincapié en los aspectos éticos y deontológicos de la profesión, pero anteriormente podríamos decir que no se tenía en cuenta, o no se difundía, mejor dicho, tanto estos conceptos que durante la carrera pues prácticamente no se enseñaban. Ahora sí, y entonces pues era un reto. La formación es importantísima, tanto para uno como para otro. Entonces en muchas ocasiones pues podríamos decir que se peca de una falta de comunicación a la sociedad en general, de la labor que hacen los colegios profesionales, y en este caso concreto el colegio médico, ¿no? ¿Qué le hizo inclinarse por el mundo de la medicina? ¿Qué es lo que le apasionó? Yo estoy convencido de que todas las personas tienen un sino, como suele decirse. Yo cuando estaba estudiando bachillerato, en un principio no pensé estudiar medicina. Yo quería estudiar ciencias químicas. Pero había una circunstancia con la cual yo no contaba. Yo pertenezco a una familia humilde, y de eso me enorgullezco, evidentemente, y le doy muchísimas gracias a Dios por haber nacido en la familia que nací y por haber tenido los padres que tuve. Ninguno de los dos tenían carrera, y se preocuparon los dos, tanto por la única hermana que yo tengo como por mí, para que los dos estuviéramos estudios. En una época, a mí me hace mucha gracia el escuchar que en aquellos años solamente podían estudiar los hijos de los ricos. Y me hace muchísima gracia porque precisamente yo estudié y mi familia era muy humilde. Yo estudié el bachillerato y la carrera de medicina con una beca de la Caja de Ahorros de Cádiz. Hubo una serie de circunstancias que hicieron que tanto mi hermana como yo pudiéramos acceder a una beca de la Caja de Ahorros de Cádiz. Y entonces pues yo empecé a estudiar bachillerato con esa beca. Con mucho orgullo, ¿no? Con muchísimo orgullo. Porque además el tener una beca en aquella época significaba que si querías seguirla teniendo, tenías que aprobar los cursos enteros entre junio y septiembre. No podías dejar ninguna asignatura pendiente. Y con buena nota. Entonces, bueno, pues yo fui aprobando los cursos del bachillerato, y claro, cuando llegó el momento en que yo tenía que decidir qué carrera estudiar, pues evidentemente le dije a mi padre que me encantaría, a mis padres le encantaría estudiar ciencias químicas, porque entre otras cosas yo tenía con vistas a la posible salida, tenía la posibilidad de que una vez haber terminado podía haber tenido un puesto de trabajo en una fábrica de un familiar, en fin, que yo lo tenía todo. Que de alguna forma tenía claro el camino ya previsto. Efectivamente. Yo cuando le propuse a mi padre esta circunstancia, pues entonces mi padre, como digo, me abrió los ojos y me dijo: mira, hijo, me parece estupendo, pero para estudiar esta carrera te tienes que ir a Sevilla. Y el irte a Sevilla significa pues que tienes que irte a vivir allí. La economía familiar no nos permite
no tenemos medios para que tú puedas irte a estudiar a Sevilla esa carrera. Con independencia de la beca. Con independencia de la beca. Porque eso significaba, bueno, que me tenía que ir allí, pues alquilar un piso, o irme a un piso de estudiante, o en un colegio mayor, o lo que fuera. Y ya eso, la economía familiar no lo permitía. No lo permitía. Entonces me dijo, bueno, tú estudia lo que tú quieras, pero tiene que ser en Cádiz. Y claro, en Cádiz la única carrera universitaria que había era medicina. Yo tenía algunos tíos que me habían, gastado la broma de que podía ser médico, en fin, y eso lo tenía yo ahí en mente. Y la verdad es que no me disgustó la idea. Digo, bueno, pues si no puedo estudiar una cosa, me voy, hay que estudiar medicina. Pues yo estudio medicina porque además era una carrera que podíamos decir que la tenía en segunda opción, ¿no? Uh-huh. Y empecé, y la verdad es que me apasionó, me encantó. Pues como digo, fui aprobando los cursos uno a uno, y cuando llegó el momento en que ya de alguna forma había que decantarse por un tipo de ejercicio profesional, pues elegí la pediatría. Entonces yo entré en la cátedra de pediatría, entré como alumno interno. Ahí sí hubo una pequeña oposición, un pequeño examen entre los candidatos que podía. Pero ya fue una decisión suya. Ya fue una decisión mía. Entonces ya yo me metí en la cátedra de pediatría y empecé a estudiar de tal manera de que cuando yo terminé la carrera ya tenía hecha casi media especialidad, ¿no? Porque había estado durante 2 cursos metido en el servicio de pediatría y evidentemente había aprendido mucho, aparte de la teoría que había estudiado como en la asignatura, ¿no? Y le apasionaban los niños. Mucho, me encantaron. Empecé, como ya muchos de mis compañeros en aquella época, con la necesidad de tener que empezar a trabajar, hacer alguna sustitución, algo que te generara algunos ingresos, ¿no? Porque ya digo que había que justificar un poco lo que a dónde había llegado uno. Exactamente. Y entonces, bueno, pues yo empecé a hacer algunas sustituciones y de estas cosas que, como decía yo al principio, yo creo que el signo de las personas está dirigido. Yo creo en Dios y creo que está dirigido desde arriba. El que crea de otra forma lo puede considerar de otra manera. Pero yo estoy convencido de que eso es así. O sea, se te van poniendo las circunstancias de forma que parece que se te va señalando el camino, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fui a hablar con el que era entonces el director provincial de la Seguridad Social, a presentarme y a decirle que bueno, que me tuviera en cuenta cuando hubiera alguna vacante, alguna sustitución, alguna interinidad en alguna plaza, algún hueco. Fui a hablar con el director provincial del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que era como se llamaba antiguamente, el Instituto Nacional de Previsión, y bueno, me ofrecí y tal, y me dice, pues mira qué casualidad que se va a poner en marcha el servicio de urgencia en Sanlúcar de Barrameda. Hacen falta 3 médicos, tenemos 2, si a ti te interesa. Y yo dije, pues claro que me interesa. Qué ilusión, ¿no? Pero a todo esto yo dije que sí, porque no cabe duda de que era una oportunidad. Pero a mí, en aquel momento, se me vino a la mente los medios de comunicación con Sanlúcar. ¿Cómo venía yo a Sanlúcar? Pues yo no tenía coche. O sea, ¿tren o autobús? Bueno, claro. Y entonces, bueno, pues las comunicaciones entre Cádiz y Sanlúcar eran un problema. Dejaba mucho que desear. Muchísimo. Yo me acuerdo que el primer día, que fue el 26 de enero de 1968, no se me olvida, iba a haber
aquí en el Ambulatorio Virgen de la Caridad, que es el centro de salud del Barrio Bajo actualmente. 49 años ya. 49 años. Iba a haber una reunión en la que iba a venir el inspector de zona para reunirse con los médicos que iban a poner en marcha el servicio. A última hora me dijeron que había un sustituto por si acaso faltaba y tal, por si yo no podía. Digo, como yo no podía, claro que yo puedo. Y lo tengo claro, lo tengo muy claro. Yo me buscaré la forma. Total, en aquella fecha me trajo mi cuñado. Y llegamos aquí a San Lucas, en fin, a la calzada, y se produjo la reunión en el ambulatorio. Se designaron a los 3 médicos y los 3 practicantes que íbamos a iniciar el servicio de urgencia. Y nada, empezábamos el día 1 de febrero. El día 1 de febrero lo hizo un compañero, a mí me tocó el día 2, y el día 2 de febrero empecé yo a prestar servicio en el servicio de urgencia en 1968. En aquella época los médicos tenían servicio permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y localizable todo el tiempo. Localizados todo el tiempo. Y además había un requisito que hoy ya no se da, porque bueno, evidentemente las cosas han cambiado extraordinariamente. Había un requisito que era imprescindible para poder ejercer en una población, es que estuvieras empadronado en esa población. Con lo cual le obliga a vivir. Efectivamente, Dios hace las cosas como digo, y resulta de que una compañera de trabajo de mi mujer, de Patro, que trabajaba en construcciones aeronáuticas en Cádiz, y por cierto que cuando nos casamos, pues como en aquella fecha se estiraba, dejó el trabajo para venirse aquí a San Lucas conmigo, pues tenía una amiga que era de San Lucas. Y entonces, además una amiga soltera, en fin, que vivía en la Plaza Madre de Dios, me acuerdo perfectamente, y habló con ella para ver si yo me podía empadronar en su casa. Porque claro, si yo no me empadronaba en su casa, yo no podía ejercer en San Lucas. En San Lucas, o sea, se sigue haciendo un poquito la trampilla que mucha gente hace ahora. Exactamente. Por el tema de los colegios. Bueno, efectivamente, entonces yo me empadroné en San Lucas, porque tenía que presentar el certificado de empadronamiento para que poder tener opción a la plaza en cuestión. Y nada, y así lo hice, me empadroné en San Lucas y entonces el servicio de urgencia, que era de 5 de la tarde a 9 de la mañana, era cada 3 días. Yo hice el día 2, después me tocó el día 5, después me tocaba el día 8. El día 8 falleció mi padre. Y mi padre, siempre le escuché yo decir una cosa, que no quería morirse hasta que no viera a sus hijos situados. Que es, digamos, una inquietud que tenemos todos los padres, evidentemente. Y entonces mi padre se murió sabiendo que yo estaba empezando a trabajar en San Lucas de Barrameda. Eso al menos fue una satisfacción. Fue una satisfacción. Suya. Sí, y de su madre también. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí yo seguí haciendo mi especialidad, viniendo a San Lucas cada 3 días, haciendo un maratón, porque yo seguía sin coche. Mi mujer tenía un coche, pero lo tenía que utilizar para ir y venir al trabajo, porque ella vivía en la otra punta de Cádiz, en fin, y en alguna ocasión me lo dejaba, pero yo, bueno, entre otras cosas, yo no tenía carnet, yo saqué el carnet ya aquí en San Lucas. Saqué el carnet cuando ya estaba trabajando aquí en San Lucas. Porque entre otras cosas no tenía dinero para sacarme el carnet hasta que no empecé a trabajar. O sea que las condiciones eran todas desfavorables. Está claro. Total que... Del estereotipo de un médico que todo el mundo piensa que es algo pues, que nace con ese carnet, que nace con ese estatus. Que va, en mi caso, pues yo tengo la satisfacción de que lo que he hecho, lo que me lo he ido trabajando con esfuerzo, con trabajo, con tesón y con estudio, evidentemente. Bueno, pues... yo tenía que empezar a trabajar a las 5 de la tarde y salía de Cádiz a las 2 menos 10, que era cuando salía el ferrobús, el tren de la costa.
El ferrobús de la costa. Salía a las 2 menos 10 de Cádiz y llegaba a Sanlúcar a las 4 y cuarto. Eso era corriendo, eso era una maratón todos los días. Bueno, pues el regreso era peor todavía, porque el regreso solamente por la mañana temprano había 2 coches de los amarillos que iban con destino Cádiz, que uno salía, me parece que era a las 7 de la mañana y otro salía a las 9 menos cuarto, y yo no terminaba de trabajar hasta las 9, con lo cual no. Entonces yo me la ingenié de manera que hablé con el que entonces era chofer de la Valenciana, para que me esperara 5 minutos, que me salía el coche que iba Sanlúcar Jerez a las 9, que saliera por favor a las 9 y 5. Lo más raspadito posible. Iba corriendo. Cogía el coche de la Valenciana, que entonces paraba delante de la Telefónica. Entonces era joven para correr, y igual que ahora, bueno, ¿no? Yo sigo corriendo, y entonces iba a Jerez en la Valenciana, y en Jerez, desde el Teatro Villa Marta, que paraba la Valenciana, si iba muy a prisa, o sea, con el tiempo muy justo, cogía un taxi. Si no, iba andando hasta la estación. A la estación del tren, cogía el tren, un correo que pasaba a las 11 de la mañana con destino a Cádiz. Con lo cual yo llegaba a Cádiz, salía de aquí a las 9 y 5 y llegaba a Cádiz a las 12 de la mañana. Entonces ya había hablado en el hospital para, en fin, porque ese día yo no iba por la mañana a lo que tenía que hacer en el servicio de pediatría, y para compensarlo de alguna forma por la tarde, en fin. Y así fue hasta que ya tuve el carnet y entonces la mayoría de los días me venía en el 600 que tenía mi mujer. Pero menos mal que tuve una novia con un coche. Menos mal. La cosa estaba. Y en el año 68 hasta septiembre del 69, cuando salía de guardia un domingo, estaba pendiente de si había alguna celebración militar. ¿Por qué? Pues porque en aquella fecha, para ir de Sanlúcar a Cádiz o viceversa, había que dar toda la vuelta. Puerto Santa María, San Fernando, o sea, Puerto Real, San Fernando, Cádiz. Y por la calle real de San Fernando habían las celebraciones de la Armada. Y como te cogiera un desfile, pues tenía que esperar que terminara el desfile. O una jura de bandera o cualquier cosa. Con lo cual en alguna ocasión también me ha pasado que he tenido que esperar que terminara, porque no se podía dar la vuelta por otro lado, las comunicaciones no eran como son ahora, ni mucho menos. En fin, o sea, tener un cuadrante para venir al trabajo, sí, que ya era bastante. Ya era bastante. Hasta que ya, bueno, pues fue pasando el tiempo. Yo hubo un momento en que lo que hacía durante el tiempo que estaba haciendo la especialidad era la consulta externa en el Hospital de Mora. Y en aquella época en Sanlúcar había una costumbre, que es que los niños cuando se ponían malos se los llevaban fuera. Lo llevaban a Chipiona, lo llevaban a Jerez o lo llevaban a Cádiz, al policlínico. Y entonces había muchas personas de Sanlúcar. ¿Pero porque había una idea preconcebida? ¿Porque no sabían gestionar bien las cosas? No, porque vamos a ver, había muchas personas, no es como ahora que la seguridad social es universal. Antiguamente había muchas personas que no tenían seguridad social, entonces no podían ir a la seguridad social. Estas personas iban al Hospital de Mora. Entonces cuando iban al Hospital de Mora y daba la casualidad de que el día que iban estaba yo pasando la consulta externa, pues y después venían aquí al servicio de urgencia de Sanlúcar y me veían también, los niños o algunos de los niños que llevaban al Hospital de Mora a la consulta externa de pediatría, coincidía que eran de Sanlúcar. Eran de Sanlúcar, y entonces la gente se entera muy bien de las cosas y indaga, investiga y tal, y en algunos esperaban el día en que yo venía a hacer las urgencias. Entonces, en vez de llevarlo a Cádiz,
pues me lo llevaban a que lo viera yo. Curioso, Con lo cual, curioso. Y con lo cual, pues bueno, pues hubo mucha gente a las cuales yo empecé a tratar como pediatra, ya no como médico de urgencia. Vino la circunstancia. Eso le crea también un ambiente de confianza, claro, al médico y al paciente. Claro. Y te empieza pues a aparecer lazos profesionales y de amistad, ¿no? con muchas personas. Y a sentirse también como médico. Y efectivamente, y entonces, bueno, y sobre todo cuando en aquellos momentos del inicio del ejercicio profesional vas viendo de que las decisiones que tú vas tomando, los tratamientos que vas poniendo, las actitudes que vas teniendo, pues van siendo positivas y van teniendo resultados. ¿Bien? Por lo cual, pues es algo gratificante, y aparte de eso, pues bueno, también de alguna manera a la persona a la que trata, a la familia, en este caso de los niños, le genera pues una cierta confianza, ¿no? Pues esa persona en la cual tú has depositado esa confianza para tratar a tu hijo, digamos, está respondiendo a tus expectativas. Bien, ¿qué pasó? Pues que en ese intervalo de tiempo, hablamos entre febrero del 68 y finales del año 70, pues fallece uno de los pediatras que había ejerciendo aquí en Sanlúcar. En Sanlúcar de Barrameda. Entonces la plaza se queda vacante. Yo me entero porque falleció precisamente en unos días que yo había cogido de vacaciones esperando el nacimiento de mi hija mayor. Nosotros nos casamos en noviembre del 69 y nos vinimos a vivir aquí el 1 de enero de 1970. ¿Enero tiene que ver mucho con usted? Sí, bueno. Y ahora le voy a decir por qué. Entonces, es un mes que le dice mucho. El destino. Y entonces, bueno, yo solicité la posibilidad de hacerme cargo de manera provisional, lógicamente, de la plaza esta que se había quedado vacante. Entré a trabajar como interino. Tuve que renunciar, evidentemente, a la plaza de urgencia. Era incompatible, claro, una con la otra. Claro. Entonces yo renuncié a la plaza de urgencia y me hice cargo de la consulta de pediatría que se había quedado vacante. Entonces... una plaza ya con más peso, más cimentada. Sí, ya era una plaza de pediatra de la Seguridad Social, pediatra de zona de la Seguridad Social. Que era al fin y al cabo lo que buscaba. Efectivamente, efectivamente. Tu audición en las mejores manos. Nace en Sanlúcar de las entrañas de las arenas finas de los llanos de Bonanza y Colonia Montalgaida, una marca por excelencia de la mejor selección de los productos del campo
que hoy día están a la vanguardia de los mercados de nuestro país e incluso fuera de sus fronteras. El esfuerzo a diario del trabajo en el campo y los controles de calidad a los que son sometidos durante su proceso de envasado y transporte han servido para que estas tres grandes empresas que conforman la marca, las cooperativas Frusana y Virgen del Rocío, así como el Mercado Montilla, se afiancen como líderes en el sector del género hortofrutícola. Las condiciones medioambientales de la desembocadura del río Guadalquivir y los nutrientes de las arenas del lugar hacen de estos únicos en su imagen y paladar. Las Arenas Finas, Sanlúcar de Barrameda. Una plaza ya con más peso, más cimentada. Sí, ya era una plaza de pediatras de la Seguridad Social, pediatras de zona de la Seguridad Social. Que era al fin y al cabo lo que buscaba. Efectivamente, porque... O sea, que le vino como anillo al dedo. Perfectamente. Yo, viendo, digamos, la aceptación que había estado teniendo entre las personas con las que había estado tratando, que le había estado viendo a los niños en Cádiz y que se lo había continuado viendo aquí en Sanlúcar, antes de yo venirme a vivir aquí a Sanlúcar, pues pensé, digo, mira, de momento la plaza interina es la Seguridad Social, me voy a venir a vivir aquí a Sanlúcar porque es imprescindible, como dije al principio, el estar empadronado en Sanlúcar. ¿Pero vino a Sanlúcar para quedarse para siempre o vino a probar fortuna? No. Yo desde el principio tuve claro que yo mi ejercicio profesional, mi carrera profesional la iba a realizar aquí en Sanlúcar. Pues, me sentía a gusto, la gente muy acogedora. A mí la verdad es que me trataban muy bien, con mucho cariño, en fin, y yo aquí me sentía a gusto. Y confió en lo que Dios le puso en su camino. Exactamente. Estaba muy a gusto. Yo, cuando se me fueron presentando este tipo de oportunidades, vi claro que era, digamos, el camino que se me estaba marcando. En aquella época eran los comienzos del funcionamiento de los servicios de pediatría en los hospitales. Había un servicio de pediatría ya en el hospital de Cádiz, pero que estaba funcionando no a pleno rendimiento. En el hospital de Jerez no había servicio de pediatría. Cuando empezó a funcionar,
a mí se me planteó la duda de si seguir aquí o irme a trabajar al hospital. Y yo pensé, digo, una buena labor profesional se puede hacer en lo mismo en un sitio que en otro. Lo que pasa que en el hospital es un trabajo en equipo. Aquí estaba yo solo ante el peligro. En el hospital, al ser trabajo en equipo, en el hospital ante un determinado problema, pues siempre está la consulta entre un compañero, otro, las sesiones clínicas que se realizan, la derivación de la especialidad, y se determina, digamos, el camino que hay que seguir con un determinado enfermo, qué es lo que hay que hacer. Aquí no, aquí estaba solo ante el peligro, y muchas de las cosas no existía la posibilidad que existe ahora de que cuando ves que una cosa está complicada la derivas al hospital y allí que le sigan haciendo el estudio correspondiente. Así, aquí muchas cosas te las tenías tú que comer. Entonces era, digamos, un poco la medicina antigua, la medicina antigua, la que tenías que resolver la mayoría de los problemas. Las cosas se fueron presentando de esa forma. Yo vi que era un camino que a mí no me disgustaba y entonces pues seguí por ahí. Me vine a vivir aquí a San Lucas pensando, como decía antes, en que había muchas personas en las cuales pues que confiaban en mí y que me traían a los niños para que yo los viera, y pensando en esa, digamos, tendencia que había a que cuando un niño estaba enfermo, la mayoría de las veces aquellas personas no tenían seguridad social, lo llevaban fuera. Bueno, pues tenían ahora mismo, a partir de ese momento, podían tener otra opción. En vez de llevarlo fuera, lo podía ver yo en una consulta que abrí, y como todo el mundo puede saber, es la calle Ancha, el edificio del Banco Bilbao, que allí fue en donde yo me vine a vivir y establecí la consulta en el mismo piso. Entonces, bueno, a partir de ahí, esa vacante, esa plaza estaba vacante. Más tarde o más temprano iba a salir a oposición. Y yo lo que quería, evidentemente, es tener la plaza en propiedad, porque mientras estás interino o estás contratado, tienes la posibilidad de que llegue en un momento determinado que venga el propietario de la plaza o que se den una circunstancia y por puntuación, por concurso, por lo que sea. Por lo que sea. Y entonces yo tenía claro que más tarde o más temprano esa plaza iba a salir a concurso de oposición. Y empecé a preparármela. Empecé a prepararme, aparte, evidentemente, de los conocimientos que ya tenía por haber hecho la especialidad. No es lo mismo eso que tener que prepararte una oposición para desarrollar un tema ante un tribunal, y entonces me empecé a prepararla. Pues yo me presenté, fueron las últimas oposiciones a la seguridad social que se hicieron en Madrid. Todavía no estaba el tema de las autonomías que hay ahora ni nada de esto, y bien, yo aprobé la oposición y entonces ahora estaba pendiente de adjudicación de plazas. Yo no quedé mal, porque quedé de la mitad para abajo de la, digamos, de la tabla, ¿no? O sea que es una buena puntuación. Lo que pasa es que ahí las décimas, con una décima ya significa, bueno, pues está por delante o está por detrás. Bien, entonces yo solicité en primer lugar San Lucas de Barrameda, evidentemente. Y bueno, no hubo nadie que solicitara San Lucas por encima de la puntuación que yo tenía. ¿Cuánta gente se habrán arrepentido de no haber solicitado San Lucas? Con lo bien que se vive en San Lucas. Tuve esa suerte. Y entonces, bueno, pues tomé posesión de la plaza. Me acuerdo que fue el 16 de diciembre de 1976. Y a partir de ahí, pues ya era propietario de la plaza. Yo seguía con la consulta de la seguridad social, seguía con mi consulta privada. Y bien, pues aquí han nacido mis hijos, aquí he desarrollado mi vida, he estado muy a gusto. Y sigue estando. Y sigo estándolo. Hombre, la tierra tira, evidentemente, siempre, ¿no? Pero yo muchas veces, ha habido momentos en que yo, por determinadas circunstancias, he ido a Cádiz y estaba deseando venirme para San Lucas. Y hoy día la comunicación entre Cádiz y San Lucas está a tiro de piedra. No es lo mismo que eso. Hace años, pues yo me acuerdo de recién casado, y no tan recién casado, teníamos entonces 2 niñas.
las dos primeras niñas que íbamos a Cádiz casi todos los fines de semana, porque todavía vivían mis suegros, porque mi madre se vino a vivir aquí conmigo, porque la hermana que yo tengo, esa es hija de la Caridad. Los fines de semana nos íbamos pues a casa de mis suegros, porque vivían mis suegros todavía, pues lógicamente pues nos íbamos el sábado o el viernes por la tarde a última hora y nos veníamos el domingo y tal. Y viene esto a cuento porque el maratón que teníamos que hacer también en los primeros años por cómo estaban las carreteras. Pues yo me acuerdo que hubo una época en que la carretera de Sanlúcar al puerto era un paisaje lunar. Aquello era intransitable totalmente. ¿Cómo ha cambiado todo? Increíble, increíble. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha evolucionado? Tú piensas, bueno, evidentemente, hombre, las cosas han cambiado para mejor, hay muchísima mayor prevención de accidentes, pero cuando ahora se habla tanto, y además muy recomendable, evidentemente, los sistemas de protección infantil, los cinturones de seguridad, que eso pues evidentemente evitan un montón de accidentes. Pero tú te pones a pensar y dices, bueno, pero es que antes en un 600 iban el matrimonio, la suegra en alguna ocasión y los niños, 2, 3, 4 niños, sin cinturón de seguridad y sin nada. Evidentemente si pasaba un accidente era mortal, pero ojalá hubieran existido estas cosas antiguamente, porque se hubieran evitado muchísimas cosas. Está claro. Una especialidad apasionante en el mundo de la pediatría, dentro del mundo de la medicina, pero todo no es bonito. Tiene que tener también su parte oscura, la parte triste. Evidentemente. Y sobre todo que estamos jugando con almas muy jóvenes. Sin duda. La pediatría es, bajo mi punto de vista, una especialidad preciosa. Una especialidad muy gratificante. Una especialidad en que no solamente trata con los niños, sino que trata con las madres. El trato con las madres a veces es un poco complicado, porque en alguna ocasión, en vez de darte luz, lo que hace es confundirte, en alguna ocasión, por supuesto, no siempre, pero a lo mejor a mí se me ha dado el caso de que una señora ha ido muy preocupada a la consulta por un determinado tema, y si tú no tienes lo que habitualmente se llamaba ojo clínico, no tienes la experiencia, y una cosa que es muy importante, que es la valoración de la expresión de la cara del niño, te puede llegar a confundir, porque esa señora está preocupada por una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente el niño tiene. Entonces, si tú te dejas llevar en alguna ocasión por lo que te está diciendo la madre, que es muy importante valorarlo, sin duda ninguna, porque las madres tienen un sexto sentido y en muchas ocasiones, hombre, te ayudan extraordinariamente al diagnóstico, pero en otras muchas ocasiones, cuando se dan estas circunstancias que te decía, a lo mejor están muy preocupadas por algo concreto, que si tú lo valoras y preguntas y ves al niño, le dices, mira, no te preocupes por eso, que el niño lo que tiene es esto. Eso se da en alguna ocasión, pero a referirme que es una especialidad muy bonita, muy gratificante, hay muchos resortes para poder detectar por dónde tienes que enfocar el diagnóstico, qué es lo que tienes que hacer, que mucha gente dice, es que el niño no habla, el niño no hace falta muchas veces que hable. La expresión lo dice todo. Y la exploración, porque yo he vivido una medicina que podríamos decir que no quiero que se me malinterprete, que no tiene nada que ver con la medicina actual, una medicina en la cual las herramientas que tú tenías para el diagnóstico eran las manos, los ojos y el fonendo. No tenía otra cosa. No estaba tan difundido la realización
de los exámenes complementarios que hay hoy, de bueno, de tantos análisis que se hacen. Algo más exhaustivo para que... Mucho más, es lo que se puede considerar como que la medicina es un arte. Hoy día muchas veces los diagnósticos se apoyan en los resultados de los exámenes complementarios, de los análisis, de la resonancia, del TAC, de la ecografía, y antiguamente eso no lo había. Tú te tenías que valer exclusivamente de lo que veías, de lo que escuchabas y de lo que tocabas. Las manos tenían un valor importante en la exploración médica, no era la palpación, la percusión, determinados sonidos que se podían detectar cuando se percute en el abdomen, en el tórax, para diagnosticar si hay líquidos, si hay una neumonía, una serie de circunstancias que hoy día pues casi no se ponen en práctica. Y la especialidad de pediatría, yo como decía antes, una especialidad a mi gusto muy bonita, a quien no le gusta evidentemente, que tiene digamos muchas peculiaridades que la diferencian evidentemente de las demás, pero que te hacen, digamos, considerar que es algo que es muy gratificante, porque cuando tú llegas a un diagnóstico, pones un tratamiento y ves que eso te ha respondido, que te ha resultado y ha llevado a un final feliz, pues evidentemente es algo que te satisface, te enorgullece, te gratifica, en una palabra. Y en el otro sentido que me decía, de la parte oscura, pues evidentemente tiene una parte oscura la pediatría y una parte oscurísima, tenebrosa, y es cuando desgraciadamente un niño al que tú le has cogido cariño, lo has tratado, lo has llevado durante un tiempo, adquiere una enfermedad maligna, una enfermedad terminal, y ves como esa criatura pues llega al final. Eso yo te lo digo sinceramente, yo he llegado a llorar, o sea, y sobre todo, don Jaime, cuando le ve la ilusión por encontrar un hilo de esperanza a los familiares, porque la criatura en sí no sabe realmente lo que tiene, o no es consciente. No es consciente, evidentemente, pero cuando ves a esa criatura, que yo he tenido la oportunidad, desgraciadamente, porque eso entra dentro también de lo que son es muchos la profesión, casos, son muchos años, niños de diferentes edades, y me refiero a eso cuando ves a un niño al cual tú le has cogido aprecio, porque lo has estado tratando durante un tiempo, has tratado a la familia, ves que todos los procedimientos que se ponen en marcha no dan ningún resultado, y sobre todo en aquella época en que no había tantos medios como hay ahora para poder solucionar determinados problemas, y ves que no puedes hacer nada por solucionar ese tema, y al final hay un desenlace desagradable, eso te marca, y a mí, ya te digo, a mí hay veces que no he tenido la entereza como para poder consolar a la familia, incluso, porque una de las misiones del médico es consolar, curar a veces, pero consolar siempre. Curar a veces, pero consolar siempre. Una frase muy bonita, Entonces, deberíamos aplicarla en muchas cosas, ¿no? Sí, eso, no solo en la medicina. No, evidentemente, pero el médico es algo que eso lo tiene que tener siempre presente, o sea, no se puede curar siempre. Como yo digo siempre, tener muleta. Exacto. Para las cosas hay que tener ese don. Sí. Esa forma para lo cual no de alguna forma personal, pero muy disciplinado a la hora de decir las cosas. Sin duda. Es algo, es un don con el que se nace, o sea, no todo el mundo lo tiene. No. Hay por ahí un libro que es de uso común en determinados ámbitos de la medicina, sobre todo
en las unidades de cuidado intensivo fundamentalmente y tal, pero bueno, que es cómo dar malas noticias. Porque todo el mundo no tiene la habilidad, el don para poder dar una mala noticia y que la familia pues lo acepte, lo acoja de una forma que no signifique un gran traumatismo para esa persona, traumatismo psíquico, ¿no? Porque todo el mundo no tiene el mismo nivel cultural. Efectivamente. Entonces hay que explicarlo de manera que las personas lo entiendan. Hay algo que hoy día se utiliza con muchísima frecuencia en determinados procesos y en determinadas intervenciones, se utilizan de manera habitual y obligatoria, que es el consentimiento informado, que es un documento que en medicina se utiliza de manera digamos muy extensa para intervenciones, para determinadas exploraciones. Un mundo apasionante la medicina. Sí. ¿A qué le teme más un pediatra? ¿A un niño llorón o a una madre que de alguna forma, con todo mi respeto, piense que nada más que ha parido ella? Es una frase muy sanluqueña. Sí. ¿A qué le teme más? ¿Al niño o a la madre? Al niño o a la madre. A la madre, sin duda. A la madre, sin duda. Y si se cuela con la madre de ella, peor. La abuela del niño. Peor todavía. Tiene un diagnóstico. Las abuelas. Un diagnóstico precoz que muchas veces da lugar a confusiones. Sí, bueno, hay personas que, por ejemplo, por el hecho de haber tenido 10 hijos, que ya eso es una figura que no se da, pero que antiguamente sí se daba. Se daba. Además, los premios de natalidad se los ganaba siempre un matrimonio sanluqueño, siempre. Sí. Siempre. Hay muchas familias con 20 y tantos hijos, efectivamente. con 18. Bueno, pues había señoras que por el hecho de haber tenido 10 hijos ya tenían el título de pediatra, ¿no? Ya lo sabían todo. Lo sabían todo. Y bueno, evidentemente hay cosas, muchísimas cosas que no tienen por qué saberlas. Y me llama mucho la atención y me hace mucha gracia cuando tú te refieres a lo mejor a una determinada enfermedad, a una persona y dices, pues mira, tal cosa. Uy, pues yo eso no lo había escuchado nunca. Es que no tiene por qué escucharlo. Se lo digo yo. No tiene por qué escucharlo. O sea, hay tantísimas enfermedades de las que no has escuchado hablar nunca, porque hay miles de enfermedades, unas más frecuentes, otras menos frecuentes. Y cosas que van saliendo nuevas. Se van perfeccionando, o sea, porque hay determinadas enfermedades que sí se conocían y se sabían cómo se expresaban, cuáles eran los síntomas, y esas mismas enfermedades hoy día tienen unas maneras de manifestarse diferentes, y hay más investigaciones y hay determinados aspectos en los cuales a lo mejor no se habían reparado en ellos, y se va perfeccionando y se van añadiendo la bibliografía, la experiencia se va añadiendo a lo que ya había. Evidentemente eso se va ampliando en el paso de los años, pues lo que una enfermedad que hace 30 años ocupaba en un libro de medicina 2 páginas, hoy ocupa 5, porque la investigación y los procedimientos ha aportado mucha documentación. Claro. Y una cosa que le digo, viviendo como estamos ahora, que dice que se vive mucho mejor, mucho más cómodo, muchas más comodidades, pero hemos dejado al lado, siempre se ha dicho que los niños antiguos tenían una fortaleza increíble que no la tiene el niño de hoy. Sistema inmunitario. Hemos dejado al sistema inmunitario actuar por esas comodidades. El niño tiene que llorar, gritar, saltar, y ese eslabón se ha perdido. El niño hoy día está sobreprotegido. El niño está sobreprotegido. Y sobrealimentado. Bueno, esa es otra historia, porque no solamente está sobrealimentado, sino que esa sobrealimentación conduce a una cosa que hoy día se le está prestando muchísima atención, que es el sobrepeso, que es el paso previo a la obesidad, lo cual tiene sus connotaciones negativísimas, pero en otro orden de cosas, digo, el niño de hoy está sobreprotegido. Antiguamente los niños jugaban en la calle, jugábamos en la calle, nos hacíamos rasguños, nos caíamos, nos destrozábamos la cara, y no pasaba absolutamente nada. Y eso ayudaba a fortalecer el sistema inmunitario. Y hoy día, bien es verdad
que en función del avance de la medicina, hombre, se han alcanzado unas cotas de protección y de salud impensable hace unos años. Y todo eso gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas. Yo recuerdo en los primeros años yo de ejercer aquí en Sanlúcar, en que estaba en sus inicios el tema de la vacunación infantil, no era obligatoria. A mí me costaba un trabajo impresionante que las madres fueran a vacunar a los niños de sarampión, que tenían que ir, y de tuberculosis, que se vacunaba en aquella fecha. Tenían que ir a un centro que había en la calle Almonte, que era el centro de higiene. El centro de higiene, que después fue... Pasando maternidad a la izquierda. Adelante, exactamente. Ahí tenían que ir los niños a vacunarse. Nos costaba un trabajo impresionante. Bueno, con el paso del tiempo la sociedad fue avanzando, se fue aumentando la sensibilización por determinados temas sanitarios, se fue formando a la gente, y la gente fue, digamos, aceptando aquellas cosas que se concienciándose. Concienciándose es una palabra, efectivamente. Entonces hoy día, bueno, pues los niños se vacunan de todas aquellas enfermedades frente a las que hay vacunas, porque empieza con la hepatitis B, después ya tenemos en algunos casos la hepatitis A también, tenemos la difteria, el tétano, la tosferina, la meningitis meningocócica por hemófilo influenza, la de meningocócica B, la meningocócica C, el sarampión, la rubeola, las paperas, el virus del papiloma humano, en fin, están que siguen estando ahí. Sí, pero gracias a las vacunas hay enfermedades que ya no se ven, hay enfermedades en las cuales los nuevos médicos, los médicos que van saliendo, la han estudiado, pero no la han visto. Porque como una cosa del pasado. Una cosa del pasado. Por ejemplo, hay una enfermedad que está erradicada totalmente a nivel mundial, que se ha erradicado gracias a la vacuna, que es la viruela. La viruela no existe nada más que en un laboratorio para guerra bacteriológica. Para soltarla. Pero el sarampión está a punto de que sea erradicado. Y tantísimas, bueno, la difteria, porque aquí casi no se ve, ya no se ve difteria. Ahora tenemos el riesgo de que pueda verse, porque en los países del este de Europa existe, y como hay esa migración, pues puede haber de alguna forma... Lo que existía antiguamente también, claro, esa mezcla de raza. Sí, pero con la particularidad de que antiguamente no estábamos vacunados nosotros ni estaban vacunados ellos, los que venían. Pero hoy día estamos vacunados nosotros y los que vienen no están vacunados. Don Jaime, el niño sanluqueño ha sido un niño sano de por vida, se ha criado en un ambiente sano. ¿Es Sanlúcar un sitio salubre para las personas? Sanlúcar es el mejor sitio del mundo. Lo dice un pediatra. Evidentemente, donde el niño sanluqueño, bueno, pues ha tenido las mismas enfermedades que han tenido los niños del entorno habitualmente. No ha habido una incidencia especial en esta zona de determinadas enfermedades. Bien, es verdad que hubo un tiempo en que había determinadas zonas en Sanlúcar en las cuales había un índice de aparición de meningitis un poco superior al de otras localidades o otras zonas, incluso el mismo pueblo. Pero bueno, eso no es atribuible ni a salud. Era algo puntual. Una cosa puntual. Se da en función del número de portadores, incluso determinados tipos de meningitis que hay en el entorno, por determinadas circunstancias pueden aumentar, pero nada más el niño sanluqueño pues ha sido un niño muy sano y criado en un ambiente envidiable, porque bueno, así como Sanlúcar tiene un microclima para el vino, también podríamos decir que lo tiene para las personas, porque... Esa cimentación de su especialidad, porque las casas se pueden hacer de adobe, de barro, de plastelina, de masilla, pero la cimentación tiene que ser fuerte. Sin duda ninguna. Y ese es el niño, todo el que llevamos en nuestro interior. Exactamente. Don Jaime, le decía antes sobre una parte del año que es concretamente enero.
Es una fecha que le puede decir muchas cosas. Sí. El fallecimiento de su padre. Sí, mi padre fue a los primeros días de febrero, pero bueno, fue el 8 de febrero. Enero, pues quizás ha sido el mes que de alguna manera podíamos decir que ha marcado mi trayectoria profesional. Paradójicamente, pero bueno, pues puede no ser casual, porque ya decía yo y he repetido que la trayectoria de una persona, el signo de una persona, pues está influido por determinadas circunstancias que cada uno la puede atribuir a un factor diferente, pero evidentemente en el mes de enero pues yo tengo tanto al principio como al final determinadas circunstancias que puedo decir que han significado una marca en mi vida, ¿no? ¿Y qué me dice de ese 30 de enero en el que en el año 2016 se le atribuye el nombre de una gran avenida como esta de La Jara al doctor don Jaime Aparicio Santos, médico pediatra? Pues la verdad es que cuando me lo comunicaron a mí eso me cogió absolutamente de sorpresa y no lo digo con falsa modestia. Yo sinceramente no me considero en absoluto merecedor de una distinción como esa. Nadie ha dicho lo contrario, no, hasta ahora. Vale, yo la verdad es que mi vida profesional pues ha discurrido de una manera absolutamente sencilla, de una manera constante, que lo que he procurado en mi vida pues es con muchísimos errores que he tenido, sin duda ninguna, como todo ser humano, pero esos errores que se hayan podido producir evidentemente no han sido realizados o producidos de una forma consciente. Yo he procurado, como digo siempre, trabajar de la mejor manera posible, poniendo al servicio de esos niños que tenía bajo mi cuidado lo mejor de mí mismo. He procurado estar formándome continuamente, porque puedo decir que aunque ya no ejerza, en el día de hoy sigo teniendo inquietudes pediátricas. Yo sigo leyendo cosas de pediatría y sigo informándome y interesándome por los avances pediátricos que existen a nivel nacional y mundial. No me van a servir de nada, pero por lo menos la satisfacción, porque todavía hay personas que, aunque sepan que ya yo no puedo ejercer porque estoy dado de baja tanto en el colegio profesional como ejerciente, como en la agencia tributaria, pero hay todavía muchas personas que me llaman y me preguntan que han tenido confianza conmigo durante muchos años, y evidentemente yo me siento en la obligación de estar suficientemente al día como para en un momento determinado poderle aconsejar alguna cosa. Y bueno, ya está, no hay ningún otro mérito, que hay personas que han podido considerar que pudiera haber alguna cosa que podía ser digna de una distinción, pues yo se lo agradezco extraordinariamente, pero que de verdad que yo en mi fuero interno no considero que yo haya hecho nada para que tenga una distinción de ese calibre, ¿no? Y por supuesto estoy agradecidísimo, ¿no? Por supuesto. Pues para nosotros sí lo es. Nosotros lo hemos considerado como alguien que debe contribuir con su palabra mucho en esta ruta del camarón. Pues yo te vuelvo a decir que no me siento merecedor, pero que por supuestísimo lo agradezco extraordinariamente, y bueno, pues si he podido contribuir con un pequeño granito de arena en que la salud de los niños de San Lucas pues puedan haber sido la mejor que haya podido ser, pues me doy por satisfecho, y os agradezco extraordinariamente esta deferencia que habéis tenido conmigo a hacerme esta entrevista. Muchas gracias, don Jaime. Bienvenido a esta ruta. Muchas gracias. A esta ruta de los que, aunque hayan nacido en otro sitio, porque hay mucha gente de San Lucas que ha nacido en hospitales, en Jerez, en Cádiz. Sí. Pero usted es un sanluqueño que lleva aquí ya muchos años. Yo soy más sanluqueño que gaditano. Gaditano sanluqueño. Gaditano sanluqueño. El sanluqueño siempre ha sido gaditano. Exactamente.
fin, esta es Sanlúcar y su gente. Aquí hay mucho que contar. Tela del telón. Que tengan un buen día. Nos vemos pronto, aquí, en la Ruta del Camarón. Hasta pronto. Y no sé a dónde llegaré. Hoy que busco, porque quiero saber de ti. De ti, ¿por qué? ¿Por qué?